Hola a todos y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a explorar ese mundo tan complejo de la geopolítica, la economía y la estrategia militar. Y todo esto lo vamos a hacer a través del lente del conflicto que está ocurriendo en Ucrania. Así es. Nuestra fuente principal para esta inversión va a ser un artículo fascinante de Rafael Plazas en la edición especial de la revista Geodese. Y es que este conflicto, aunque parezca lejano para muchos de nosotros, tiene repercusiones globales, Ujú. especialmente en las economías y las estrategias de defensa en todo el mundo, particularmente en el mundo en desarrollo. Claro. De hecho, para entender completamente la situación actual, es crucial comprender la historia de Crimea, que se remonta a la antigua Grecia. Exacto, el artículo de Plazas nos lleva por ese viaje histórico por Crimea, destacando su importancia estratégica para varios imperios a lo largo de la historia, desde los griegos y romanos hasta los bizantinos otomanos y, por supuesto, Rusia. Claro. Crimea siempre ha sido un punto crucial en el mapa geopolítico. Y esa importancia estratégica para Rusia es fundamental. Crimea les da acceso al Mediterráneo, control del Mar Negro, una ruta comercial vital y una posición para disuadir a algunos países de la OTAN. Claro. ¿Se dan cuenta? Es como una especie de eco de la guerra de Crimea del siglo XIX, donde los intereses económicos, como la preocupación de Inglaterra y Francia por el comercio marítimo, impulsaron el conflicto internacional. Es increíble cómo la historia a veces se repite. Sí. El artículo menciona que la guerra de Crimea involucró a una alianza contra Rusia que incluía a Inglaterra, Francia, el Imperio Otomano e incluso a Cerdeña. Nunca se me hubiera ocurrido pensar en Cerdeña en este contexto. Es un recordatorio de lo complejas que pueden ser estas redes geopolíticas. Lo fascinante es cómo los intereses económicos a menudo se traducen en acciones militares. En el caso de la guerra actual, Plazas señala la dificultad de obtener cifras precisas sobre los gastos de guerra. Cita al Departamento de Estado de EU, que ha reportado cerca de 70.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde 2014, pero gran parte de esta ayuda probablemente se entrega en forma de equipo y entrenamiento, no solo como ayuda financiera directa. Y al comparar este gasto de EU con el presupuesto ruso asignado para la guerra, el artículo destaca que el gasto actual de Rusia parece relativamente bajo. Plaza sugiere que esto podría deberse a que no perciben a Ucrania como una amenaza existencial directa. Ya veo. Pero te has preguntado si podría haber algo más detrás de este gasto aparentemente bajo. Es una pregunta interesante. ¿Podría reflejar una estrategia rusa más calculada, Mm, priorizando la estabilidad económica a largo plazo sobre un compromiso militar masivo e inmediato? ujú. Quizás Rusia esté jugando un juego más largo, apostando a que pueden resistir la presión económica mientras Occidente eventualmente disminuya su apoyo a Ucrania. Esa es una posibilidad intrigante. Ah, El artículo también señala cómo la guerra en Ucrania es una llamada de atención para países de todo el mundo. Especialmente aquellos con vínculos históricos con Rusia o aquellos que podrían ser vistos como posibles objetivos de ambiciones expansionistas. claro. Plazas menciona específicamente el impacto en las naciones de África y América Latina, Ujú. y me pregunto qué implicaciones específicas podría tener esto para estas regiones. Por muchos países influenciados por movimientos pacifistas, particularmente en Europa, después de las devastadoras guerras mundiales, habían reducido su preparación militar en las últimas décadas. Claro. Ahora enfrentan la urgente necesidad de reforzar sus defensas, lo que lleva a un resurgimiento del comercio mundial de armas. Imaginen el impacto en países con recursos limitados que ahora deben desviar fondos de áreas como la educación o la salud para invertir en armamento. Es un dilema complejo. Así es. Y el artículo de Plazas subraya cómo la guerra en Ucrania ha obligado a las naciones a reevaluar sus presupuestos de defensa, Ajá. lo que podría llevar a cambios significativos en las prioridades de gasto nacional. Como dice Plazas, la incertidumbre genera volatilidad en los mercados y la economía de un país depende en gran medida de su seguridad tanto interna como externa. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la guerra en Ucrania no es solo un conflicto regional, Claro. sino un catalizador para el cambio global. Y aquí hay una pregunta para nuestros oyentes. Si Rusia, las potencias europeas y Estados Unidos son los principales actores en este juego geopolítico, Ajá. ¿qué significa esto para otros países, especialmente los del mundo en desarrollo? ¿Son simplemente peones en un fuego más grande o pueden elaborar sus propias estrategias para navegar en este nuevo orden mundial? Es una pregunta que da mucho que pensar y hablando de repensar las cosas,
El artículo de Plazas también profundiza en el impacto de la guerra en la industria de defensa y la producción de armamento. Claro, la guerra en Ucrania ha actuado como un catalizador para que muchos países reevalúen sus necesidades de defensa, especialmente aquellos que se sentían seguros bajo el paraguas de organizaciones como la OTAN o que habían disminuido su gasto militar en las últimas décadas. Es como si esta guerra hubiera despertado a muchos países a una nueva realidad. Exactamente. Plazas argumenta que la guerra ha despertado a muchos países, especialmente en África y América Latina, a la realidad de que la paz no está garantizada y que deben estar preparados para defender sus intereses y su soberanía. Esto ha impulsado una reconfiguración del comercio de armas a nivel global. Me imagino que esto debe ser un negocio bastante lucrativo para algunos. ¿Quiénes se benefician realmente de este aumento en el comercio de armas? Son las grandes potencias las que están aprovechando esta situación. Es una pregunta compleja, pero Plazas insinúa que las grandes potencias con sus industrias de defensa bien establecidas están en una posición privilegiada para responder a la creciente demanda de armamento. Muchos países que habían desmantelado o reducido sus capacidades de producción nacional ahora se ven obligados a recurrir a la importación, lo que puede tener implicaciones geopolíticas y económicas a largo plazo. Piensen en la dependencia que esto genera y cómo podría afectar las relaciones internacionales. Entiendo, y si los países se ven obligados a invertir más en defensa, ¿qué significa esto para otras áreas como la educación, la salud o la infraestructura? ¿Cómo se equilibran estas necesidades? Esa es la pregunta clave. Plazas argumenta que el aumento del gasto en defensa inevitablemente tendrá un impacto en las prioridades de gasto nacional en un mundo con recursos limitados. La inversión en seguridad a menudo compite con la inversión en otras áreas cruciales para el desarrollo. Y esto nos lleva de nuevo a la idea de la incertidumbre. Si la situación geopolítica continúa siendo inestable, es probable que veamos un aumento continuo en el gasto militar a expensas de otros sectores. Es un panorama preocupante. Plazas no se anda con rodeos al describir las implicaciones de este cambio de paradigma. Y lo que es más importante, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de esta nueva realidad. Estamos presenciando el comienzo de una nueva carrera armamentista global. ¿Cómo afectará esto a la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos? Estas son preguntas que todos debemos considerar. Sin duda son preguntas que exigen nuestra atención. Volviendo al artículo, hay un punto que me llamó la atención sobre la dificultad de obtener cifras precisas sobre los gastos de guerra. Sí, Plazas nos recuerda que los costos de la guerra van mucho más allá de las cifras que vemos en los titulares. Hay costos ocultos, como los impactos a largo plazo en la salud mental de los soldados, el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de infraestructura y la interrupción del comercio. Estos costos son difíciles de cuantificar, pero no por ello son menos reales. Es cierto, a menudo nos enfocamos en las cifras monetarias, pero el verdadero costo de la guerra es mucho más profundo y duradero. Exactamente. Y esa es una de las grandes virtudes del análisis de Plazas. Nos invita a mirar más allá de las cifras y considerar las implicaciones humanas y sociales de la guerra. Nos recuerda que la guerra no es un juego de estrategia abstracto, sino una realidad brutal con consecuencias devastadoras para individuos, familias y comunidades enteras. Absolutamente. Y esa perspectiva humanista es esencial para comprender plenamente el impacto de la guerra en Ucrania y en el mundo en general. Precisamente, y en este punto creo que es importante recordar a nuestros oyentes que el artículo de Plazas está disponible de forma gratuita en la edición especial de la revista Geodese. Es una lectura obligada para cualquiera que quiera profundizar en las complejas implicaciones de la guerra en Ucrania. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos que quieran estar al día sobre temas globales, una suscripción gratuita a geodese.com es una herramienta invaluable. Sin duda. Y ahora, volviendo al análisis de Plazas, me gustaría destacar un punto que me parece especialmente relevante: la idea de que la guerra en Ucrania es un síntoma de un cambio más amplio en el orden mundial. ¿A qué te refieres con eso? Explícame un poco más. Bueno, Plazas argumenta que la guerra no es un evento aislado, sino un reflejo de las crecientes tensiones geopolíticas entre las grandes potencias. Estamos viendo un retorno a una mentalidad de competencia y rivalidad, donde la cooperación internacional se ve socavada por la búsqueda de la ventaja estratégica. Es un cambio de paradigma que nos obliga a repensar las estructuras de poder global y las relaciones entre las naciones. Y esto nos lleva a la pregunta que Plazas plantea al final de su artículo. ¿Qué significa este nuevo orden mundial para el resto del mundo? ¿Qué papel pueden jugar los países que no están directamente involucrados en la lucha por el poder entre las grandes potencias? Simplemente se quedan al margen y observan. Esa es la gran incógnita. Plazas nos invita a reflexionar sobre si estos países son simplemente espectadores o si pueden tomar un papel activo en la configuración de este nuevo orden mundial. Pueden formar alianzas estratégicas que les den mayor peso en las decisiones globales. Pueden utilizar su influencia económica o diplomática
para promover la paz y la cooperación, actuando como mediadores en los conflictos. Es cierto, a veces se nos olvida que existen otras opciones, además de alinearse con una potencia u otra, pero realmente tienen la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos, o están condenados a ser simplemente fichas en tablero de ajedrez de las grandes potencias. Plazas no ofrece respuestas fáciles, y eso es lo que hace que su análisis sea tan valioso, nos deja con la idea de que el futuro no está predeterminado. Claro. Las decisiones que tomen los líderes mundiales en los próximos años, tanto de las grandes potencias como de los países en desarrollo, tendrán un impacto profundo en el curso de la historia. En otras palabras, no debemos caer en la desesperación ni en la resignación. No. Si entendemos las dinámicas en juego, podemos actuar de manera más estratégica y buscar soluciones que beneficien a todos. Exactamente, la historia nos enseña que el cambio es posible, pero requiere compromiso, valentía y una visión compartida del futuro que queremos construir. Y creo que el análisis de plazas nos proporciona una base sólida para ese diálogo. Al comprender las complejas dinámicas geopolíticas, económicas y militares que están en juego, podemos tomar decisiones más informadas y trabajar juntos para crear un mundo más pacífico y próspero. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos que quieran profundizar en estos temas, les recuerdo que el artículo de Rafael Plazas está disponible de forma gratuita en la edición especial de la revista Geodese. Así es. También pueden suscribirse a geodese.com para acceder a más análisis y perspectivas sobre asuntos globales. Es una lectura esencial para cualquier persona interesada en comprender los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en este nuevo orden mundial. Y con esto concluimos nuestra inmersión profunda en las implicaciones de la guerra en Ucrania. Esperamos que les haya dado mucho que pensar. Hasta la próxima.